Doctor Pedro Angulo, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Encantado de estar en su programa. Gracias, doctor Pedro Angulo, por recibirnos esta noche. Queremos conversar con usted acerca de los temas de la coyuntura política, pero algo que se ha suscitado esta semana es justamente la sentencia contra este periodista Christopher Acosta, entablada por César Acuña por este libro Plata como cancha. Se ha planteado ya el día de hoy despenalizar los delitos contra el honor a fin de evitar arbitrariedades. ¿Realmente estos delitos contra el honor se pueden prestar a arbitrariedades o es que son casos excepcionales? Hay de todo, ¿no? Hay casos que podrían decirse que son arbitrarios, pero eso no depende ni del hecho mismo, ni tampoco de la ley. Eso a veces depende de los jueces que deciden equivocadamente. Entonces, en lo personal, creo que los delitos contra el honor se deben de mantener porque estamos en una época de crisis de valores y evidentemente no es bueno retroceder. Es más, escuché en una entrevista hoy día a un representante de la prensa y que lo que yo entendí son dos cosas. Uno, que ellos quieren que los periodistas no se arriesguen a sufrir prisión. Y dos, que tampoco tengan que pagar demasiado. Entonces, su pretensión es que los temas se vuelvan civiles y que ya no sean penales. Pero yo no veo ninguna preocupación por el hecho de no afectar el honor de las personas. Entonces, a mí me parece una pésima política de los representantes de la prensa que no se preocupen de lo que significa el honor ni la buena reputación, sino que se preocupen de que ellos sufran menos riesgo. Prácticamente lo que se entiende es que ellos van a seguir haciendo las cosas, aunque signifiquen afectar el honor, pero que quieren no arriesgarse a perder la libertad y tampoco a tener que pagar demasiado. O sea, están prácticamente pidiendo que haya un incentivo para el tema de afectar el honor. No parece muy lógico ni razonable. Claro, efectivamente hay que encontrar siempre un punto medio porque Así es. hablando de la reputación, no lo decimos del caso de César Acuña, ¿no? Por supuesto, doctor Pedro Angulo, pero hablamos de que muchas veces también puede haber un exceso de la prensa. Y eso nos ha ocurrido a todos los que de una u otra manera han sido personajes públicos o algunos que estén intentando hoy en día ocupar un cargo, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, en mi candidatura, puedo decir, ¿no? Es decir, el periodismo de investigación tiene que realizar realmente un análisis de los hechos con las pruebas. Es decir, no se puede tratar de especular, de decir, de encontrar, porque está bien, uno quiere siempre como periodista, doctor Pedro Angulo, encontrar la pepa de la noticia, claro, la noticia misma y dar la primicia. Eso es lo que quiere un periodismo de investigación, pero esta primicia simplemente puede irse hasta el otro lado, que viene a ser el atentar contra Claro. personas. Doctor Pedro Angulo, Sí, la sentencia, una segunda instancia. Si la de Acuña podría ser revocada en la segunda instancia. A ver, en relación al tema del señor Acuña, yo distinguiría entre lo que es el debate mediático, donde yo encuentro que más hay rasgadura de vestiduras y toda clase de poses respecto de lo que es el análisis de la sentencia. En la sentencia, hablando en serio, yo veo hasta tres manifestaciones. Una primera manifestación respecto a todos los casos concretos, afirmaciones concretas del periodista que
el señor Acuña considera que fueron difamación, hay un análisis afirmación por afirmación, lo cual me parece interesante. Y en un caso diríamos que el señor Acuña no sale muy bien librado, porque el juez, por ejemplo, en relación a las afirmaciones de la señora Núñez, que parece que fue o esposa o conviviente del señor Acuña, sobre ella, el periodista que escribió el libro registra afirmaciones de que el señor Acuña era violento, que gritaba, que la jalaba de los pelos, que le había pegado con una correa, que la botó a la calle en la época en que él era congresista. Y respecto de esas afirmaciones que hizo el periodista y que el señor Acuña considera agraviantes, que lo difaman, el juez dice que el querellante no ha logrado desestimar de ninguna manera esas afirmaciones. Y por lo tanto, manifiesta que el periodista no está incurriendo en ninguna ilicitud al haber expresado eso. Y como esas, hay varias afirmaciones que el juez no las discute, pero hay otras afirmaciones que el juez sí las estima y que a mi parecer no debió estimarlas, ¿no? Por ejemplo, hay una afirmación en relación a que el testimonio de una abogada se refiere a que habría habido, ¿no?, un proceso en el cual él habría tratado de librarse, ¿no? Y aquí está la afirmación de Miriam Pilcodesa, ¿no?, que fue recogida además en un medio periodístico. En relación a esto, el juez, sin embargo, acepta la afirmación del señor Acuña. Dice que él no querelló porque se trataba de un medio periodístico y que ahora querella porque se trata de un libro. La diferencia entre un medio periodístico y un libro no existe. En el Código Penal, ambos están registrados al mismo nivel como medios de elevada difusión, que teóricamente pueden afectar el honor. Si el señor Acuña no accionó... Es un agravante. Así es. Es un agravante, doctor. Yo sé, eso constituye la difamación agravada, pero el Código Penal no distingue entre la publicación en un medio periodístico y en un libro. Son lo mismo. Si el señor Acuña no accionó contra el medio periodístico ni contra la abogada que hizo esa afirmación, teóricamente no ha debido de hacer valer el juez estas mismas afirmaciones en contra del periodista. Y sin embargo el juez las ha hecho valer. Para mí esa es una situación equivocada del juez que no debió hacer valer eso, porque antes el señor Acuña no accionó, entonces no tendría él por qué decir que ahora sí puede accionar porque se trata de un libro y dice que van a haber ganancias. Entonces aquí sí, para mí hay un error del juez. Pero en otros casos, por ejemplo, en relación a un tema de malversación de fondos que están registrados en documentación del 2012, el juez reprocha que el periodista las ha referido como que estuvieran vigentes en la actualidad, como que fueran verdad, pero resulta que respecto a esas afirmaciones sobre malversación de fondos, utilizando personal de la municipalidad, resulta que fueron archivadas en el 2019. Por lo tanto, el juez le reprocha que el periodista no debió utilizar esa información, porque si él hubiera tratado de corroborar, se habría dado cuenta que ya esas afirmaciones él no las puede hacer, porque han sido descartadas por la ley. Es decir, cuando el periodista las toma y las registra en el libro como que fueran imputaciones, está errando. Y entonces allí sí tendría razón el señor Acuña al sentirse pues difamado.
Por lo tanto, yo digo que la cuestión tiene que ser analizada caso por caso, afirmación por afirmación. Y sí parece que ha habido descuido por parte del periodista en algunos casos, y evidentemente allí tendría razón Acuña y también tiene razón el juez en decir que eso es difamación. Difamación. Claro, encontrando, haciendo un análisis imparcial, si es que no tiene cómo probar y no tiene las fuentes, o sea, no es conforme se estaba manifestando también, ¿no? Porque se decía que el periodista tenía sus fuentes y que estas fuentes estaban debidamente ratificadas y que se había señalado, pues, ¿no? Quiénes eran las personas. Por eso, entonces, pero sí. Por eso es que yo no he dicho que yo no voy a entrar en el debate mediático. En el debate mediático cada uno está diciendo lo que le da la gana. Yo escucho a los periodistas que dicen aquí hay afirmaciones que ha hecho el periodista y que están ratificadas por documentos, testigos, etcétera. Yo no estoy hablando en el aire sobre afirmaciones genéricas. Yo estoy hablando de temas concretos, cosa que los periodistas generalmente no quieren hacer porque ellos se consideran intocables, ¿no? Ellos pueden hacer lo que les dé la gana con el honor de las personas y nadie puede tocarlos. Y después mancillan a los periodistas que no están de acuerdo con ellos, mancillan a los jueces, ¿no? Porque los han tocado y eso no debería de ser así. Yo considero que la misión de un periodista es sagrada porque va en el sentido de la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero tampoco tienen el derecho de hacer cualquier cosa y decir que eso es, pues, libertad de expresión, ¿no? Eso es un abuso de la libertad de expresión. Y a cada rato lo vemos y no tendríamos que recordar la época del señor Fujimori cuando habían comprado periódicos y estos mancillaban el honor y ahora mismo, ¿no? La segunda vuelta, han habido canales de televisión y periodistas que han dicho lo que les ha dado la gana, tratando de destruir a uno de los candidatos. Entonces, tampoco que nos vengan a contar cuentos, ¿no? Para algo somos abogados. Claro, efectivamente. Doctor Pedro Angulo, y pasando al otro tema también que suscita bastante controversia, es que ya existe un dictamen aprobado en el Congreso de la República para cambiar vía una reforma constitucional el artículo 179 y retirarle ya la prerrogativa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para nombrar a su representante con varios exdecanos y con la ciudadanía misma que se siente bastante sorprendida, ¿no? Sobre todo que en estos últimos resultados electorales hay un gran sector de la población que dice pues que este pleno debió estar debidamente conformado, refiriéndome yo al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué impresión le causa esta situación, doctor? Bueno, en principio puedes reconocer que desgraciadamente la junta directiva actual pues no defiende los fueros del colegio, ¿no? Es la primera vez que yo veo que una junta directiva, que un decano no encabeza la defensa del colegio y de sus representaciones. Pero bueno, eso tiene que ver pues con a veces haber estado defendiendo intereses personales, ¿no? La búsqueda de cargos para las personas concretas, ¿no? Algo que es indeseable en las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen funciones, tienen deberes, ¿no? Nosotros en el Colegio de Abogados de Lima tenemos deberes constitucionales y deberes estatutarios, tanto en relación a los abogados como también al Estado de Derecho, al equilibrio de poderes, a la defensa de la democracia. Lamentablemente, pues todo esto se ha perdido, ¿no? Y aquí pues estamos muy cercanos de perder a una representación ante el Jurado Nacional de Elecciones y la decana no dice ni pío. Realmente es un reflejo de lo que ha sucedido, ¿no? En este periodo triste. Se ha dicho muchos temas sobre la señora Portocarrero, sobre todo que es una decana encargada. Hoy en día le dice la persona encargada del Colegio de Abogados de Lima porque la gestión generalmente, o bueno, según estatuto, son 2 años. Es decir, el que es elegido para decano o decana
se queda 2 años y la señora va 5 años ya cobrando dietas, lo decimos acá de forma clara, y también se han elegido durante su gestión 5 comités electorales sin ningún resultado, doctor. Tenemos unas elecciones pendientes de segunda vuelta que al parecer, según las informaciones que tengo, no las piensa respetar y partir de cero, algo que resulta pues poco democrático, ¿no? Estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, porque 2 candidatos quedaron en segunda vuelta en el 2019 y han pasado 2 años y nada de elección. Por más que se digan, doctor, el tema del manejo es tan importante, y del liderazgo, el sentar a la mesa a todos los actores, quizás, doctor. Usted, en ese caso, doctor, la señora Portocarrero habla muchas veces de que se judicializó, pero yo estoy segura que si usted, quizás ese episodio en el Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo lo hubiese resuelto? ¿Con una concertación? Bueno, los decanos están acostumbrados a ejercer liderazgo, un liderazgo razonable y racional. No están llevados a tratar de imponer su voluntad en relación a los demás estamentos, ¿no? Respetan la democracia y generan facilidades para que cada uno de los estamentos puedan cumplir sus finalidades. Cuando hay un comité electoral, un decano respeta la independencia del comité electoral y le da todas las facilidades para que ellos realicen su trabajo. Lamentablemente pues eso no se ha visto, ¿no? Más bien se ha escuchado que les han atribuido responsabilidades que no le corresponden, como el hecho de tratar de atribuirles que por culpa de ellos es que no se ha entregado a la OMPE la relación de todos los abogados que tendrían que estar para poder realizar las elecciones, ¿no? Entonces, es la primera vez que nos ha sucedido esto, ¿no? Pero sirve pues también para conocernos, ¿no? Para saber en quién confiar y en quién no. Efectivamente, hemos tenido, al menos lo digo yo que soy candidata al Jurado Nacional de Elecciones, ya 1 año, qué barbaridad. Y los doctores Javier Villesén y el doctor Castañeda Serrano desde el 2019, 2 años, esperando una segunda vuelta. Nosotros los del jurado somos 6 candidatos, estamos esperando 1 año, donde se han frustrado 3 veces las elecciones, se han dicho tantas cosas en el comité presidido por la doctora Mercedes Velasco, tantos temas pendientes, sobre todo pues que no han tenido el apoyo necesario. Nosotros le pedimos desde acá a la señora Portocarrero que cumpla su palabra. Yo sé que eso es lo que espera la ciudadanía, eso es lo que espera ya los 90.000 agremiados. Ya llegamos a ese número aproximado, el doctor Pedro Angulo, porque se habla de una crisis económica del Colegio de Abogados de Lima, pero no puede existir crisis cuando han habido y existen continuamente colegiaturas, ingresos por las cuotas ordinarias, ingresos por el SECAL, etcétera, etcétera, por las papeletas de habilitación, doctor. ¿Cómo podemos traducir el hecho que se hable de una crisis económica cuando no debería haber una crisis, doctor, con tal envergadura? Porque no existen gastos ni egresos grandes, más bien existen ingresos al Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué la señora Portocarrero no quiere firmar un nuevo contrato y pagar los 350.000 soles por las 2 elecciones a la San Marcos? En forma directa. Lo que pasa es que la situación del colegio es una situación especial, es una situación en la cual los delegados mismos han señalado y ha trascendido que han habido malos manejos económicos. Entonces, no es lo que ha ocurrido en todos los colegios profesionales del país en época de pandemia. En todos los colegios profesionales se han dado elecciones, inclusive en los colegios de abogados también se han dado elecciones. 2 colegios que tenían problemas, Arequipa y Cusco, ya los solucionaron. Piura creo que también. El único problema que subsiste es el del Colegio de Abogados de Lima, y eso quiere decir pues mal manejo, no falta de liderazgo. No es un tema que haya afectado a los demás colegios. La democracia ha permanecido, el liderazgo ha permanecido. Nosotros hemos escuchado en época de COVID el liderazgo de los decanos de los colegios médicos. También han hablado en su momento los ingenieros, arquitectos, enfermeras.
nutricionistas, según los problemas que se han dado en el país, porque esa es la misión de los líderes, de los profesionales, pero el Colegio de Abogados de Lima pues es el que ha estado ausente, ¿no? A pesar de que hay temas jurídicos de primer orden, de primera importancia, pero hemos estado ausentes porque no tenemos una persona con suficiente calificación y legitimidad como para que diga una palabra, ¿no? Ese es nuestro problema. Penosa situación. Esperamos, pues, señora Portocarrero, que usted cumpla con su palabra otorgada a todos los esdecanos, que ni bien se resuelvan todos los temas judiciales y ya está, de verdad, las cartas están sobre la mesa, se convoquen a las elecciones, una década más. No puede ser posible que perdamos una representación tan importante en el Jurado Nacional de Elecciones, hacer el colegio con una amplia trayectoria. Tenemos más de 217 años, siempre ha sido el ilustre Colegio de Abogados de Lima muy reconocido como un gran gremio de profesionales que estaban a la vanguardia de la defensa de la democracia, de la justicia electoral, y eso usted no está cumpliendo con su deber. Doctor Pedro Angulo Arana, le agradecemos mucho la participación en el programa, como siempre un placer tenerlo acá. Gracias, muy amable, buenas noches. Muy buenas noches.